te duran esas gomas? Sí. Ay, pero estas gomas tienen que estar en... No le des mente a eso, es que yo uso gomas Pirelli con cinturato. ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato. Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene. Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque cuando se usa gomas Pirelli con cinturato, no hay forma de que saquen el gato. Nosotros a las 8 era un programa maravilloso que tenía Freddy Veras, que era a las 8 de la noche, Freddy y Jackie, en el Canal 4. Y me integré entonces en Nosotros a las 8. Y había una serie de segmentos, por ejemplo, Sonia Silvestre cantaba una vez a la semana, me acuerdo que decía la más popular de las pinturas presenta la más popular de las cantantes, ya era una cantante popular. Y yo estaba, que cantaba a veces, pero siempre estaba haciendo humor. Y ahí empiezo yo a integrarme con el gran grupo de humor, con Freddy, con Milton. Cuquín todavía no estaba, estuvo después. Cuquín, Freddy y yo, que hicimos el espectáculo del 3x3, primeramente en el Embassy, primeramente fue en el San Jerónimo, en la boate del Hotel San Jerónimo, y de ahí salimos al Embassy del Embajador. Musical, humorístico musical, lo hacía todo el tiempo, o sea, con su orquesta en vivo naturalmente, la orquesta, imitaciones, canciones, parodias, mucho humor político, mucho, hacía por ejemplo y cerraba el show, Cuquín Victoria haciendo la imitación de Balaguer. Otro espectáculo grande que yo hice fue ya mucho más adelante. Primero fue en la Gran Unión, estábamos Felipe Polanco, Milton Peláez, Cuquín Victoria y yo. Fue en el Mauna Loa, tuvo muchos meses. También humor político, muchas parodias, imitaciones. Yo ahí me acuerdo que imitaba a Iris Chacón, una loca. Yo, no Iris, claro. Los otros grandes espectáculos, y después el 100% Cecilia. Pregúnteselo a cualquiera y escuchara esta respuesta. Pregúntelo donde quiera y escuchara esta respuesta. Ay, 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 señor, yo no me doy cuenta, ¿no? No, mi hijo, es ir propio solamente. Cecilia decide casarse por segunda vez y contrae nupcias con un importante hombre de la escena política de la República Dominicana. Y esto fue lo que vivió. Lo conozco en una noche que yo estoy con Magda Florencio, por cierto, mi querida amiga Magda, en el Carimar, aquel restaurante lindo que había al lado del de suyo, de todo muchas cuñas y de sitios ya no existentes, en la terraza afuera. Y él sale del restaurante con Peña Gómez y Rosita, su esposa. Y ahí uno saluda, como saluda a la gente, ¿qué tal, qué tal? Pero nada, yo no. Y él se devuelve, parece que lo lleva al carro y se devuelve. Y se sienta en la mesa y dice, sí, excusen al doctor Peña Gómez, pero es que no pudo venir a saludar, o sea, político, ¿no? Porque tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces Magda parece que sí lo conocía. Y entonces le dice, pero no te vas a sentar. Entonces se sentó. Y comenzamos a hablar y ahí comenzamos a conocernos, no sé cuánto. En 75 nos casamos, septiembre 75. Nos casamos en casa de un amigo, fue muy linda, había muchísima gente. Carolina Fernández Naranjo era su nombre. Y Lidia, claro, Lidia, su esposa, de una mujer fantástica, ella diría. Ahí se celebró ese matrimonio y fueron muchísimos empresarios, muchísimos amigos, muchísimos políticos, mucha gente de política internacional. Y fue una boda muy bonita. ¿Y la luna de miel? Muy criolla, en Jarabacoa. Hubo una época que nosotros teníamos 2 programas diarios. La Alegría del País, que era en esa época que hubo una división, con el show de mediodía, La Alegría del País, y por la noche teníamos otro programa, que no me acuerdo cómo se llamaba. El 3x3, un programa de variedades, donde había la noticia del momento, invitados importantes, canciones y humor. Siempre, mucho humor, mucho humor. Canal 4 normalmente era a las 8 de la noche. Era una hora prime time, pero en eso estamos hablando de 75. Y en el 78, cuando el cambio de gobierno, Antonio Guzmán, todavía está el 3x3, que duró, como te digo, duró muchos años. Y entonces vuelve ese programa, que ya en la época de Balaguer, habiendo empezado a las 8 de la noche, lo iban atrasando más, y atrasando más, y atrasando más. Y Freddy Vélez decía, este es el único programa que empieza un día y termina otro. Porque empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 2:30. Pero cuando llegamos al 78, que a Tuey de Camps lo nombran director de Radio Televisión Dominicana, además de que había ganado la diputación,
El primer mes, él no va al Congreso y se queda en RTVD de la época, reestructura una serie de cosas y vuelve a poner el 3x3 a las 8 de la noche. Aquello fue, ya tú sabes. Casi siempre haciendo alusión a los musicales de Broadway. Hacíamos programas, por ejemplo, como uno se llamó Cabaret, otro se llamó My Fair Lady. Mi mamá no es peleona, no, definitivamente. Mi mamá no es una persona peleona. Lo que sí es una mujer exigente, definitivamente. Es una mujer que exige etiqueta, protocolo, respeto. Trabajaba con mi embarazo, naturalmente con mi barriga, pero eso no quiere decir que en cualquier momento o yo tenía que dejar de ir o en un break de comerciales yo tenía que ir al baño, porque aquello era un desastre y volvía. Fue duro, pero pude hacer más o menos algo, un poquito más que cuando estaba embarazada de Guillermo. Lo de Guillermo fue una cosa, anularme por un año. Mi hijo Tuey nace en el 76 y Luis Miguel nace en el 79, noviembre del 79. Y mi hijo mayor nace también en noviembre, por el 25. Pues mira, con unos altibajos muy grandes. En mi casa era muy difícil porque no era mi casa, era un comité político. Entonces, llegaba todo el mundo a todas horas, todo el mundo leía el periódico primero que yo. Ya a las 7 de la mañana había gente esperando a Tuey. No había ningún tipo de privacidad. Porque Tuey fue político 24/7, entonces después fue como ser humano. Después fue como esposo, padre, en el sentido de que la política para él lo era todo y fue lo único que hizo toda su vida, desde los 13 años, ¿entiendes? Entonces vivió esa política así, llena de gente, en su casa constantemente, y eso fue muy duro. Eso era una cosa más, tampoco tenía casa, ¿entiendes? Tampoco tenía privacidad con mi matrimonio, tampoco tenía privacidad con mi familia, siempre estaba lleno de gente. Y Atuey era una persona que, como casi todos los políticos, quieren un grupo de personas a su alrededor o se te llega muchísima gente, a veces tú te estás sentando en la mesa y como no había filtro, en esa época no había ningún filtro, ahora quizás cuando se llega a tener grandes posiciones o llega a ser gobierno, yo no sé si los filtros cambian, no más seguro, pero en esa época primeramente yo me casé con Atuey estando en la oposición. Cuando él llega cuando llega Antonio Guzmán en el 78, ya comienzo a tener había más cosas. Yo pensaba que iba a ser más tranquilo, mentira, porque eran más compromisos, más gente en búsqueda de cosas y resolviendo más cosas. O sea, era así. Por ejemplo, yo te puedo decir, te voy a dar un ejemplo. El ciclón David llega aquí. Yo tenía el embarazo, la barriga de Luis Miguel, casi 7 meses. Agosto, septiembre, octubre, septiembre, octubre, casi, o sea, 6 meses y medio, casi 7. Y yo te puedo decir que ese ciclo lo pasé sola, con una barriga y con un niño chiquito y otro ya más grande que estuvo en casa, o sea, Guillermo, pero ya era más grandecito. Pero con un niño, o sea, con una barriga de muy avanzada, un niño pequeño de 2 años, y sola en el sentido de con la gente que trabajaba conmigo, pero sin el hombre de la casa, porque le estaba salvando vidas. O estaba en la casa del compañero tal que había, o un paritorio de una señora, de una compañera de no sé qué cosa. O sea, uno estaba más, en mi caso, yo no sé las demás cómo pasaron, pero en mi caso sí. Pues entonces, cosas duras, tú sabes, en ese sentido. Mi vida con Atuey en la oposición fue muchísimo más llevadera, muchísimo más agradable que cuando llega a tener ya cargos públicos. Es que es más compromiso y más cosas, y más soledades. Uno que se dio 2 motazos blancos en la cabeza y sale. Oh, está hablando de el hermano. No. Nosotros venimos porque personas... Yo de mediodía, yo estoy con Milton otra vez, con Cuquín, con Freddy, con todos. ¿Verdad? No me acuerdo si Freddy estaba en la segunda etapa, creo que sí. Y estamos todo el tiempo haciendo humor constantemente. Y empieza y sale de Felipe Polanco y de ahí sale La Gran Unión. En el 81 sale La Gran Unión. Con penas en el alma, no está fácil con los verdes, tampoco con el mar.